El aire era denso y pesado. El polvo se arremolinaba alrededor de la obra del Congreso peruano. Una sinfonía de metales entrechocando y órdenes gritadas resonaba en los pasillos a medio construir. Entre los obreros, una figura trabajaba en las sombras. Su nombre era Mateo. Era un hombre de dos caras. En un momento, un cristiano devoto, aferrado a su rosario. Al siguiente, un sindicalista apasionado, su voz resonando con el espíritu de Isabel Cortés. Mateo conocía cada centímetro de aquel lugar. Había visto los planos. Había oído los susurros de antiguos secretos enterrados bajo los cimientos. Sentía una creciente inquietud. El edificio parecía respirar. Un ser vivo alimentado por sombras y secretos. La muerte de un compañero de trabajo, un hombre llamado Javier, lo había conmocionado. Javier, aplastado por una viga caída. Un accidente, dijeron. Pero Mateo albergaba dudas. Mateo recordaba las palabras de Javier. Advertencias susurradas sobre ruidos extraños en la noche, sombras moviéndose a la luz de la luna. Javier había estado excavando en el cuadrante oeste, cerca de las antiguas murallas de la ciudad, un lugar lleno de historia y sangre. Mateo lo había descartado como superstición. Ahora no estaba tan seguro. Había visto el miedo en los ojos de Javier antes del accidente. Sintió la frialdad en su apretón de manos. La construcción continuaba a un ritmo implacable. El gobierno estaba ansioso por ver el nuevo Congreso terminado. Un símbolo de progreso, lo llamaban. Pero el progreso tenía un precio. Mateo podía sentirlo en sus huesos. El edificio estaba hambriento. Exigía un sacrificio. Y no había terminado de alimentarse. Los días se convirtieron en semanas. La inquietud carcomía a Mateo. Comenzó su propia investigación, impulsado por la culpa y una creciente sensación de temor. Volvió a escabullirse al sitio por la noche. La oscuridad estaba llena de susurros. Casi podía oír la voz de Javier, advirtiéndole que se mantuviera alejado. Encontró el cuaderno de Javier escondido bajo una tabla suelta del suelo. Dentro, garabatos frenéticos sobre una cámara oculta, un lugar de susurros y sombras. Mateo siguió el mapa a la luz vacilante de las velas. Llevaba al corazón del cuadrante oeste, a una sección de los cimientos que ya estaba sellada. Javier se había topado con algo peligroso. Mateo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Sabía que tenía que descubrir la verdad, por Javier, por él mismo, por el alma del edificio. El aire se volvió más frío mientras Mateo abría la sección sellada. El olor a putrefacción se extendió, haciéndole sentir náuseas. Iluminó la oscuridad con su linterna. Y se quedó sin aliento. Los ojos sin vida de Javier le devolvieron la mirada. Su cuerpo estaba retorcido, roto. Una ofrenda al hambriento edificio. Una ola de náuseas invadió a Mateo. Javier no había muerto en un accidente. Había sido asesinado. Y su muerte no fue accidental. Fue ritualista. Un sacrificio. Una sola hoja de papel descansaba sobre el pecho de Javier. Un mensaje garabateado con letra apresurada. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. A Mateo se le heló la sangre. Ya no solo estaba investigando una muerte, estaba descubriendo una conspiración. Y cuanto más se acercaba, más se daba cuenta del peligro en el que se encontraba. Siguiendo el mapa de Javier, Mateo se encontró en un laberinto de pasadizos ocultos bajo el floreciente Congreso. El aire era denso, olía a moho y a miedo. El peso de la historia, de las vidas perdidas y los secretos enterrados, lo oprimía. Podía oír los débiles ecos de cánticos, de rituales de un pasado remoto. Cuanto más se adentraba, mejor comprendía la verdadera naturaleza del edificio. No era un símbolo de progreso, era una tumba. Le temblaba la mano al limpiar el polvo de una antigua talla de piedra. Representaba a una criatura horrible, mitad hombre, mitad bestia, devorando un corazón humano. Mateo reconoció a la criatura de las historias de su abuela, el Supay, el dios inca de la muerte y el inframundo. Este lugar era su dominio, y el edificio, su templo. Sección 6. Desvelando la oscuridad. Los grabados en las paredes contaban una historia de sacrificio y poder. Representaban una época en la que los antiguos creían que su propia supervivencia dependía de apaciguar a la entidad oscura conocida como Supay.
Los intrincados detalles en la piedra mostraban escenas de ofrendas y rituales, cada una más elaborada y aterradora que la anterior. De rituales antiguos realizados para apaciguar al Supay y asegurar una cosecha abundante. Estos rituales no eran meras ceremonias. Eran actos de desesperación y reverencia, destinados a mantener a raya la oscuridad y asegurar el favor de los dioses. La gente creía que sin estas ofrendas, sus cosechas fracasarían y su comunidad caería en la ruina. Pero los rituales tenían un precio terrible: vidas humanas. Los grabados mostraban el sacrificio definitivo, donde se elegía a individuos para dar sus vidas con la esperanza de apaciguar el hambre insaciable del Supay. El miedo y el dolor grabados en los rostros de las víctimas eran palpables, un testimonio del alto precio que estas prácticas cobraban a la comunidad. Mateo se dio cuenta con una certeza repugnante de que el edificio no solo estaba construido sobre este terreno sagrado, era un monumento a estas prácticas oscuras, un lugar donde el pasado y el presente chocaban en una realidad horripilante. La arquitectura misma parecía susurrar secretos de los rituales antiguos que habían tenido lugar dentro de sus muros. Estaba construido para alimentar a la entidad que residía debajo. Los propios cimientos del edificio estaban diseñados para canalizar la energía de los sacrificios hacia el Supay, asegurando su continua influencia y poder sobre la tierra. Las cámaras subterráneas no eran solo espacios de almacenamiento, eran santuarios para la entidad oscura. Y las muertes recientes, incluyendo la de Javier, no fueron accidentes, fueron ofrendas. Cada muerte fue meticulosamente planeada y ejecutada para servir al mismo propósito que los rituales antiguos. Los sacrificios modernos eran una escalofriante continuación de las prácticas milenarias, ocultas a plena vista. Se topó con una cámara oculta. Esta habitación secreta, escondida del mundo, contenía la clave para comprender la verdadera naturaleza del edificio y su oscura historia. Los artefactos que contenía no eran solo reliquias, eran herramientas utilizadas en los rituales, cada una con una pieza del rompecabezas. Un altar se alzaba en el centro, manchado con lo que parecía sangre seca. Este era el corazón del espacio ritual, donde se realizaban los sacrificios. Las manchas de sangre eran un sombrío recordatorio de las innumerables vidas perdidas en nombre de apaciguar al Supay. Las velas parpadeaban en la oscuridad, proyectando sombras grotescas en las paredes. La tenue luz creaba una atmósfera espeluznante, haciendo que los grabados y artefactos parecieran aún más siniestros. Las llamas parpadeantes parecían bailar al ritmo de la energía oscura que impregnaba la habitación. Un grupo de figuras, envueltas en capas y capuchas, rodeaban el altar, con los rostros ocultos. Estos misteriosos individuos eran los guardianes modernos de los rituales antiguos, continuando las prácticas en secreto. Su presencia añadía una nueva capa de peligro e intriga al ya aterrador descubrimiento. Mateo reconoció a uno de ellos, un político prominente. Esta revelación fue impactante, ya que indicaba que la conspiración alcanzaba los niveles más altos del poder. La participación del político sugería que las prácticas oscuras no eran solo historia antigua, sino que estaban siendo perpetuadas por aquellos en posiciones de autoridad. La comprensión lo golpeó como un impacto físico. El peso de la verdad era casi demasiado para soportar, al comprender toda la magnitud de la conspiración y sus implicaciones para el presente y el futuro. La conspiración era más profunda de lo que podría haber imaginado. Era una red de engaño y oscuridad que abarcaba siglos, conectando el pasado antiguo con el presente en un continuo horripilante. Mateo sabía que descubrir la verdad era solo el comienzo. El verdadero desafío sería detener las prácticas oscuras de una vez por todas. Sección 7. Las paredes. Tienen ojos. El pánico se apoderó de él. Había tropezado con algo que no debía ver. Intentó retroceder en silencio, pero su pie tropezó con una piedra suelta. El sonido resonó en el silencio. Las figuras se giraron hacia él. Sus ojos brillaban con una luz profana. Mateo sabía que tenía que escapar. Se dio la vuelta y corrió, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Los cánticos se hicieron más fuertes, resonando a través de los túneles, instándolo a seguir. Podía oírlos detrás de él, sus pasos pesados y mesurados. No se atrevió a mirar atrás. Tenía que salir, avisar a alguien, a cualquiera. Pero ¿quién le creería? Él era solo un obrero de la construcción. Eran hombres poderosos, con las manos manchadas de sangre y secretos. Lo silenciarían antes de que pudiera pronunciar una palabra.
Sección 8. Legado de miedo. Mateo irrumpió en la noche, jadeando en busca de aire. Su corazón latía con fuerza en su pecho, cada latido un eco del terror que lo atenazaba. Las calles estaban vacías, con sombras acechando en cada esquina, como si la propia oscuridad lo persiguiera. No dejó de correr hasta que llegó a su pequeña y humilde casa. La vista familiar de su santuario le trajo una fugaz sensación de alivio, pero sabía que no duraría. Cerró la puerta de golpe y echó el cerrojo, con el pecho agitado. Las paredes de su casa parecían una frágil barrera contra los horrores del exterior. Había escapado con vida, pero sabía que nunca sería libre. El miedo era un compañero constante, susurrando en el fondo de su mente. Las imágenes del ritual, los cánticos, la terrorífica criatura tallada en la piedra, estaban grabadas a fuego en su mente. Todavía podía oír el eco de sus voces, sentir el peso opresivo de su presencia. Estaba atrapado en una pesadilla. Cada sombra parecía moverse, cada sonido una amenaza potencial. El miedo era sofocante, un yugo implacable sobre su alma. Sabía que no podía quedarse callado. La verdad era demasiado importante, demasiado peligrosa para mantenerla oculta. Pero los riesgos eran inmensos. Pero también sabía que hablar podría costarle la vida. Las fuerzas a las que se enfrentaba eran poderosas y no se detendrían ante nada para silenciarlo. Al final, eligió un camino diferente. Decidió documentarlo todo, dejar un registro que algún día pudiera ser descubierto. Escribió todo lo que había visto, todo lo que sabía. Su mano temblaba mientras garabateaba. El peso de sus revelaciones lo abrumaba. Escondió el cuaderno con la esperanza de que algún día alguien lo encontrara. Alguien lo suficientemente valiente como para enfrentarse a la oscuridad. Alguien que creyera su historia. Alguien que recogiera el testigo y continuara la lucha. Alguien que expusiera la oscuridad en el corazón del Congreso peruano. El legado del miedo no terminaría con él. Sección 9. Un polvo inquieto. La construcción se terminó. Los obreros, exhaustos pero orgullosos, abandonaron el lugar sin ser conscientes de los antiguos secretos sobre los que habían construido. El Congreso peruano, un reluciente símbolo de poder y progreso, se alzaba imponente contra el horizonte. Su majestuosa fachada reflejaba las esperanzas y los sueños de una nación que luchaba por un futuro mejor. Pero bajo la superficie, la oscuridad se extendía. Oculta a la vista del público, las sombras susurraban sobre rituales olvidados y pactos ancestrales. Los rituales continuaban, los sacrificios se realizaban. El Supay estaba complacido. Su hambre estaba saciada, por ahora. La gente, atada a la tradición, no se atrevía a cuestionar las viejas costumbres. Por ahora. ¿Y Mateo? Él fue solo uno de los muchos que desaparecieron en la noche, dejando tras de sí solo preguntas y miedo. Desapareció sin dejar rastro. Su familia, desesperada, lo buscó sin cesar, pero las sombras se lo habían tragado. Otra víctima de las sombras. La oscuridad no mostraba piedad, llevándose a quien quisiera. Su historia, como tantas otras, enterrada bajo los cimientos del Congreso. El mismo suelo guardaba secretos que nadie se atrevía a descubrir. Un escalofriante recordatorio de que algunas verdades es mejor no desenterrarlas. Las puertas cerradas con llave y los sótanos ocultos hablaban de historias demasiado aterradoras para contarlas. El polvo se asentó en la obra. El aire, cargado de historia, parecía contener la respiración. Un solo zapato quedó allí, intacto, un testimonio silencioso de los horrores que yacían debajo. Era un crudo recordatorio de las vidas perdidas en la oscuridad. El Congreso se alzaba imponente, un monumento a la ambición y al poder. Sin embargo, su grandeza no podía ocultar el miedo que persistía en su sombra. Pero en su sombra, el miedo persistía. La gente sabía que la oscuridad nunca estaba lejos. Un recordatorio constante de que es mejor dejar algunos misterios sin resolver, algunas puertas mejor cerradas. Las advertencias eran claras, pero la curiosidad a menudo conducía al peligro. Porque la oscuridad bajo la superficie nunca duerme del todo. Espera, siempre paciente, a que la próxima alma se acerque demasiado. Espera y observa. Las luces parpadeantes y los pasillos vacíos eran un testimonio de su eterna vigilancia.